bueno, para este proceso de diálogo hemos estructurado como en tres partes, ¿no? En realidad, me parece que Giovanni también les ha podido compartir este cuestionario. En realidad, más que un cuestionario, es una guía para el diálogo, ¿no? Entonces, esta primera parte que tiene que ver con más las percepciones generales, ¿no? Lo que hemos estado viendo es mucho se habla sobre el tema de memoria, ¿no? Hacer memoria, pero creo que no siempre nos ponemos de acuerdo sobre a qué nos referimos con hacer memoria, o a veces también se va ampliando con el pasar del tiempo sobre las distintas formas de hacer memoria, ¿no? Entonces, a 20 años de que en buena parte del país haya tomado fin el conflicto armado interno, ¿qué entendemos o qué deberíamos entender por hacer memoria? ¿Cuáles serían estos ejes de esta labor que se llama o que se entiende por hacer memoria de la violencia en el Perú? ¿Alguno de que quisiera tomar la palabra para comentar desde su punto de Vamos vista? diciendo Sí, cosas, complementándolos quizás, sí. ¿no? Bueno, si quieren empiezo con una definición que también la adopta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este documento que aprobó el año pasado, en diciembre, sobre Ujú. política de memoria. No es literal, pero dice algo así como la forma como los pueblos y las personas le dan sentido a lo que aconteció, sobre todo en periodos de conflicto armado, como el que tuvimos en Perú, cómo, digamos, le dan sentido a eso y cómo lo interpretan en estos tiempos, ¿no? Digamos, es una definición así como muy general, pero yo quería en todo caso colocarla porque me parece muy importante también, seguramente ustedes lo están tomando también como un documento de referencia, pero siendo tan actual, diciembre del año pasado, creo que sería importante tenerlo presente, ¿no? De acuerdo. Ujú. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, también bueno, entre las organizaciones de derechos humanos, no solo del Perú, sino de América Latina, ¿no? Hemos trabajado el tema de memoria histórica, ¿no? Y que en realidad se refiere a un concepto, ¿no? Más bien de tipo ideológico, historiográfico, ¿no es cierto? Pero básicamente alude a procesos, ¿no? A procesos en los que, como señala Germán, ¿no? Grupos de personas, ¿no? Hacen esfuerzos por encontrar su pasado, ¿no? Su pasado, y, y tratando de valorarlo y de generar especial respeto, ¿no? Hacia eso. Eso. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Eh, Muy bien. Entonces, ¿qué diferentes formas de hacer memoria se han dado en el país hasta el momento, ¿no? Y si a partir de sus organizaciones, de sus instituciones, han promovido algún tipo de forma de hacer memoria específica, ¿no? Es decir, si estos vehículos o estas formas de hacer memoria han sido a través del arte, la creación de espacios de memoria, ¿cuáles son los más habituales, al menos para el caso peruano? Mira, perdón que tome la palabra, pero No, no, adelante, adelante. Dale. este, mm, a ver, yo desde mi experiencia de Comised y desde mi experiencia como ayacuchana, Ujú. puedo señalar de que en realidad mucho antes de que empezáramos a hablar de memoria, se hace memoria, ¿no? O sea, por ejemplo, en Ayacucho, este, mm, digamos, a causa de lo que ocurría, la gente no podía hablar, ¿no? Pero sí necesitaban las personas expresarse de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿quiénes
ayudaron en este proceso fueron los poetas, ¿no es cierto?, a través de sus creaciones, de su poesía, los músicos, ¿no? Y sobre todo si hablamos de poblaciones rurales, que son pues esencialmente, tienen una tradición oral, ¿no? A través de las canciones, ¿no? Hay inclusive tesis de doctorado sobre el pumpín, ¿no es cierto? Y el rol que juega en la zona sur de Ayacucho, en Colca, Huancapi, ¿no? En toda esta zona. Al igual que eso, en realidad, en la música, por ejemplo, se ha trabajado muy poco, ¿no? O sea, no se ha recopilado todas las canciones que narran hechos de violencia. O sea, de hecho, los compositores han partido de eventos que, que los han marcado y que ha permitido que ellos puedan componer sus canciones, ¿no? Igual hay trabajos de artesanía, muchos de ellos obviamente ya seguramente fuera del país, ¿no? Pero que igual son parte de esto, que después hemos venido a llamar memoria, ¿no? Pero desde también hay tejidos, ¿no? Olvidaba esto. Todos recordamos unos tejidos de la época de la violencia en que las mujeres empezaron a aparecer con volteadas, ¿no? Volteadas y solo se miraba la espalda con las trenzas, ¿no? Tenía un significado eso, ¿no? Frente a, frente a lo que estaba ocurriendo en Ayacucho. Entonces, ahí hay mucho por hacer, ¿no es cierto? De lo que hemos hecho, digamos, a partir de las organizaciones de la sociedad civil, pues, por ejemplo, nosotros hemos ayudado en la implementación de memoriales, ¿no? En algunos lugares, como por ejemplo en Huancazancos, ¿no? En el cementerio, donde se construyó un pabellón de nichos para enterrar a las víctimas de la violencia, ¿no? Y a muchas de ellas se trasladó de los lugares donde estaban enterrados para que todas estuviesen juntos y significara, digamos, algo para la población, ¿no? Pero también porque, como se dieron un conjunto de investigaciones que permitió exhumaciones, no había dónde enterrarlos, entonces es allí en estos pabellones donde se pudo enterrar a las víctimas de la violencia. Entonces ahí inclusive, y eso digamos son procesos que prosiguen, ¿no? Porque los familiares a mí me siguen escribiendo y me dicen tendríamos que hacer esto, lo otro, para que esto siga teniendo significación para nosotros, ¿no? Al igual que esto, por ejemplo, durante el trabajo de la Comisión de la Verdad, nosotros recogimos, hicimos una especie de lo que llamamos talleres de memoria, ¿no? Escogiendo, digamos, algunas localidades en las que por alguna razón, ¿no? Pensábamos que era necesario recoger información, ¿no? Entonces, seleccionábamos a un grupo no muy grande, un máximo de 14 personas o 15, ¿no? Entre jóvenes, jóvenes, viejos, exautoridades, autoridades, mujeres, varones, etcétera, ¿no? Entonces, y aquellos que hubiesen tenido algún rol durante la violencia. Y igual que ahora, ¿no? Hicimos un cuestionario y aplicamos el cuestionario y conversamos con ellos, ¿no? Todas estas sesiones fueron grabadas y de hecho después para nosotros ha sido muy importante, ¿no? Para el trabajo de las graves violaciones a los derechos humanos que hemos investigado y que en muchos casos hemos denunciado, ¿no? Luego, en Lucanamarca hicimos también un trabajo interesante que duró varios años, en el sentido de construir, digamos, de propiciar un espacio en el que
las memorias diferentes del conflicto pudiesen dialogar, ¿no? Partiendo de que había ocurrido un evento muy importante en Lucanamarca, como era la masacre del 3 de abril, donde habían muerto 69 personas, pero no era el único evento que había ocurrido, ¿no? Habían ocurrido otras cosas que estaban por debajo de esto, ¿no? Y que era necesario averiguar. Para esto trabajamos un módulo, ¿no es cierto? Que partía, digamos, de los relatos locales, ¿no? De la idiosincrasia local, de la cultura local, y trabajamos no solamente con los lucanamarquinos residentes en Lucanamarca, ¿no? Y en todos los anexos, sino también con los residentes lucanamarquinos en Lima, porque muchos de ellos habían salido durante la violencia, en Ica, donde había una población bien grande de lucanamarquinos, y en Huamanga, ¿no? Entonces, junto con todos ellos se hizo un proceso que duró varios meses y que incluyó pues conversaciones, incluyó talleres, incluyó también concursos de pintura, ¿no? Dibujo, de canciones, ¿no? Etcétera. Y al final, digamos, se trató de elaborar un libro que de alguna forma recogiese estas memorias, ¿no? de los pobladores de Lucanamarca, ¿no? Yo sé que hasta ahora, por ejemplo, en el Colegio de Lucanamarca siguen utilizando el libro, ¿no? Y de rato en rato, bueno, también nos siguen pidiendo a nosotros, porque a veces, pues, los libros desaparecen en los colegios, lamentablemente. Sí. Eso, digamos, y también, yo soy una de las que piensa que en realidad todo ayuda, digamos, a construir memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, los expedientes de los abogados, ¿no es cierto?, que trabajan investigaciones y violaciones de derechos humanos también son un aporte a la memoria, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Comiset, hemos logrado, creo, dos cosas importantes, ¿no? Una en el aspecto, una que tiene que ver con el tema de desaparecidos, donde logramos procesar más de 4.000 expedientes en una base de datos, sistematizar. Hicimos un libro a comienzos en el 2001. Ahora proseguimos trabajando este tema. De hecho, toda la información acaba de ser entregada al RENADE, ¿no es cierto?, que ya lo ha incorporado como parte de su información. Y de igual forma, en el caso de los sitios de entierro, ¿no? Nosotros realizamos el registro de sitios de entierro para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y posteriormente, y durante varios años, tratamos de cerrar ese registro en Ayacucho, ¿no? Igualmente, se ha entregado absolutamente toda esa información y es parte de la memoria, ¿no? Que nos va a permitir reconstruir lo que realmente ocurrió en Ayacucho. Hablando de Lucanamarca, por ejemplo, nosotros, para la investigación de la masacre, fue evidentemente muy importante en las entrevistas que tomamos a las autoridades, exautoridades y a todos los familiares de las víctimas, ¿no? Pero allí nos dimos cuenta de que habían cosas que no estaban claras, ¿no? Entonces, posteriormente, ya con investigaciones posteriores, llegamos a trabajar, ¿no?, toda la parte previa a la masacre del 3 de abril, ¿no? Entonces, digamos que no se quedó eso con la visión de la CBR, ¿no?, de que ocurrió, pues, ¿no?, porque supuestamente Sendero Luminoso había asesinado a un líder importante, ¿no?, y que a raíz de eso fue el golpe de Sendero Luminoso, ¿no? Queda claro de que, de hecho, antes de la masacre de Lucanamarca, los campesinos de Lucanamarca organizados se habían levantado contra los senderistas, ¿no? Y de una manera diferente a Saxamarca y a Huancazancos, que son poblaciones que están cerca,
los enfrentaron, ¿no? Más bien utilizando, creo, una modalidad de organización un tanto militar, en tanto muchos de ellos eran pobladores que habían hecho su servicio militar, ¿no? Entonces, fueron capturando poco a poco a varios líderes, ¿no? Llegaron a un total de más de 32 me parece que son. Llegaron a asesinar a 32 campesinos de la zona, o sea, en realidad allí ellos se mataron entre ellos, ¿no? Entonces, y ciertamente la muerte de Olegario Curitomay fue la última muerte, pero no necesariamente significó, digamos, que a raíz de eso Sendero Luminoso atacó el poblado, ¿no? No era solamente eso, sino que en principio eran 3 poblados que se habían levantado contra Sendero Luminoso. Estaba Saxamarca, estaba Sancos y estaba Lucanamarca, pero en el caso de Lucanamarca el punto había sido más complicado, ¿no? En Sancos y Saxamarca habían fallecido en realidad pocas personas, ¿no? O sea, digamos, en Huancazancos me parece que fallecieron 5 senderistas, ¿no? Asesinados por los pobladores. En Saxamarca me parece que son como 7, ¿no? Pero en Lucanamarca se concentró el mayor número de víctimas, ¿no? Entonces allí murieron 32 personas antes de la masacre del 3 de abril. Y claro, tampoco nos quedaba claro qué cosa es lo que venía después, ¿no? Entonces son las cosas que ahora estamos trabajando precisamente con la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y ya estamos, bueno, constatando cosas estas que hemos visto en nuestra formación y que tiene que ver con que una masacre trae a otra masacre, ¿no? Entonces, después de la masacre del 3 de abril, hubo otras masacres, y que corresponde al poblado de Espite, ¿no? Vilcanchos y esta zona, ¿no? Y hemos llegado a la base de Totos, ¿no? O sea, por allí estamos trabajando toda esta información ahora, para poder ir cerrando estos círculos de información en realidad que se requiere para conocer lo que realmente ocurrió en estas zonas, ¿no? Eso, ya creo que hablé mucho. Sí, no, muchas gracias porque la información es bastante detallada, además porque permite ver que la memoria o el hacer memoria en realidad tiene múltiples dimensiones que pocas veces son tomadas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, también la Exacto. importancia de la memoria para la judicialización, para la pedagogía también, Por no solo supuesto. para homenajear y para conmemorar a las víctimas, sino que va mucho más allá de eso, incluso también para el tema de las personas desaparecidas. Sí, ¿alguien Yo más creo que quería quería mencionar, intervenir? Sí, Rosario. sí, yo comparto con Carola, la idea de que, los trabajos en torno a memoria no solamente se dan después de la Comisión de la Verdad, sino mucho antes, ¿no? La memoria se constituye en un instrumento de lucha, para buscar derechos, para buscar justicia en su momento, para buscar a los desaparecidos, para llamar la atención, en otro momento para hacer reparación, para las reparaciones. Digamos que en circunstancias se busca para denunciar, para reclamar, para reconocer a las personas, a las víctimas, para denunciar, para resistir, para reconstruirse, ¿no? O sea, en un proceso individual, pero también colectivo, ¿no? Y en ese proceso, tanto las organizaciones de derechos humanos como las organizaciones de víctimas o las víctimas agrupadas en casos han hecho diversas formas de y productos en torno a la memoria histórica, ¿no? Como bien se ha dicho, el trabajo, por ejemplo, de las organizaciones de derechos humanos
ha constituido archivos en su propio quehacer, diversos archivos, archivos fotográficos, de expedientes judiciales, de las propias acciones, archivos que tienen un componente pedagógico, por el propio quehacer de cada institución, pero también de las investigaciones que realizaban, ¿no? Y eso ha permitido tener productos vinculados al arte, videos, películas, obras de teatro, objetos, pero también actos conmemorativos, plantones, performances, ¿no? En el que han participado diversos grupos artísticos, investigadores, académicos, artistas populares, ¿no? Como ya ha mencionado Carola. Yo creo que un punto también que me parece importante es la memoria como un instrumento para reconocer el daño que han sufrido las víctimas y para buscando dignificarlas también como personas, ¿no? Para reconocer su sentido de ciudadanos. Y en ese sentido, en el caso de APRODE, por ejemplo, se ha trabajado en casos particulares con las propias comunidades afectadas por violencia de diversas formas, ¿no? A partir de las denuncias que ellos tenían de caso, pero también en otros momentos de la propia búsqueda de las comunidades afectadas por no solamente se le reconozca sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, sino también sus derechos en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Su derecho a su propio desarrollo, por ejemplo. Hay diversos casos en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, donde se han trabajado experiencias en torno a, desde su memoria del conflicto, pero también sus memorias de otras vivencias de sus pasados que para ellos son importantes, las tomas de tierras, por ejemplo, ¿no? Sus procesos de memoria iban más allá del periodo de violencia política, ¿no? Sus luchas por las tierras, sus luchas en torno a incluso la reforma agraria, ¿no? Que les ha llevado a decir, si queremos lograr cambios en torno a no solamente a nuestra condición de afectados por la violencia, sino también como ciudadanos que requieren ciertos cambios de mejoras en su propio desarrollo, cambios a nivel educativos, a nivel económico, su acceso a la educación, a la salud, ¿no? Sí, eso quería mencionar en torno a la memoria como un instrumento para el ejercicio de diversos tipos de derechos, ¿no? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, por esa participación. Sí, creo que esto último mencionado a los derechos económicos, sociales y culturales tiene que ver con esta noción de la justicia transicional o de este ámbito más de la transformación de las condiciones, ¿no? que ocasionaron la violencia. Y sí, también interesante este punto de vista también de que la memoria del conflicto no puede separarse de las memorias de otros eventos del pasado, como sobre todo la lucha por la tierra, es un aspecto interesante y que creo que no necesariamente se toma en cuenta. Y solamente sí, para no olvidarme, cuando hablamos de reconocimiento, estamos hablando no solamente de su reconocimiento del que les crean, de los hechos que han vivido, sino también el reconocimiento de sus propios valores y su identidad cultural, ¿no?
sus costumbres, tradiciones, que en algunos casos han sido la fuerza y el soporte que les ha permitido seguir adelante contra todo, ¿no? O sea, sus tradiciones claves como la Minca, el Aini, que han sido la base fundamental para resistir a tantas agresiones durante tantos años, ¿no? Sí, claro, al final es para el reconocimiento de su condición de ciudadanos y De de ciudadanos. ciudadanas, ¿no? Sí. Javier, creo que querías mencionar algo. Bueno, ya que nos están haciendo hacer memoria de lo que hemos hecho durante tantos años, quiero hacer un poco de memoria también del trabajo del SER. Claro. Las opiniones que voy a dar son opiniones absolutamente personales. Yo no estoy trabajando el tema en el SER y no lo estoy trabajando hace mucho tiempo en realidad, pero conozco la experiencia porque soy socio de SER. Entonces, lo primero es que, o sea, memoria es básicamente cómo se recuerda algo y no hay que olvidarlo nunca. Y como cada quien, un hecho puede ser recordado de varias formas por varias personas o por una comunidad o por los miembros de una sociedad, yo siempre he sido de los que he preferido hablar de memorias. Son memorias en pugna que giran en torno a un proceso histórico que puede ser la guerra interna, que puede ser el genocidio cauchero, que puede ser la guerra con Chile, lo que querramos. La Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi, los armenios, ¿no? Normalmente se ha convertido en un instrumento de la lucha por la justicia. O sea, en nuestro encuadre, así es como lo hemos entendido, pero memoria es mucho más que el encuadre que nosotros le queremos dar por una lógica política, digamos, que nos moviliza en la defensa de los derechos, ¿no? Lo digo porque lo primero que me llamó la atención de que se hable de un plan nacional de memoria era, bueno, ¿memoria de qué? Pues, ¿no? O sea, ¿estamos hablando de los 20 años del conflicto o los 20 años del periodo que estudió la Comisión de la Verdad? ¿O estamos hablando de lo que duró el conflicto armado interno, que no es exactamente lo mismo tampoco, que hay otro debate largo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso tiene que estar claro, ¿no? Porque hay, y miren, en parte la discusión es sobre el uso y lugar de la memoria, ¿no? Hemos visto esa tensión cuando, sobre todo en la gestión Nubent, de Uri Nubent, se empiezan a incorporar o se quisieron incorporar otros temas, otras violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestra historia. Lamentablemente se truncó la gestión de Nubent y no hubieron las cosas que se pensaban hacer, ¿no? Y que después las siguientes gestiones las han incorporado. Ese es un primer punto, ¿no? Entonces, efectivamente, las ONGs y los organismos de derechos humanos y las organizaciones de víctimas y otros actores hemos impulsado diferentes tipos de procesos. En el caso del SER, para no hacer la larga, nosotros trabajamos en varios campos, ¿no? Pero tuvimos un trabajo y todo eso está publicado y todas esas publicaciones, si no están en la biblioteca del IDEPUC, están en el lugar de la memoria y además creo que están en línea también todas. Trabajamos con las comunidades de Anco, del distrito de Anco en la provincia en Huancavelica, ¿no? El departamento de Huancavelica, me estaba confundiendo con el otro Anco, ¿no? Trabajamos en la comunidad de Marjarajay y también en el distrito de San José de Ceje, trabajando la recuperación de la historia, la memoria colectiva del conflicto, y como ha señalado Charo y también Carola, ¿no? A pedido de la comunidad, tuvimos que ir más atrás en la historia. Porque nos dijeron, ustedes solamente los derechos humanos, solo les interesa los 20 años de la guerra y nada más. Para ellos era tan o más importante la fecha en la que se creó la escuela, la fecha en que los reconocieron como comunidad, o las luchas de tierras que también se han mencionado. Bueno, eso se hizo en diferentes formatos, hay algunas cosas que
se convirtieron en, me parece que eran material audiovisual, en otro caso eran básicamente libros que han sido usados también en las escuelas, como lo que ha contado Carola del trabajo de Comiset, ¿no? Luego también trabajamos y asociados primero con varias organizaciones de Ayacucho, después también lo hicimos solos en algún momento, durante el periodo de la Comisión de la Verdad y después, unos concursos que se llamaron Rescate por la Memoria. El primero fue organizado por el colectivo Yuyarizum, donde habían organizaciones y gremiales también, ¿no? Que era básicamente invitar a la gente a hacer dibujos, canciones, pintura y otras historieta, ¿no? Relatos sobre cómo habían vivido el proceso. Hubo uno en Ayacucho, que fue a nivel departamental, hubo uno en Huamanga, que fue a nivel de la provincia, hubo otro en Huancavelica, creo que participaron 3 provincias o 4, no llegamos a todas, y no organizado por nosotros, pero sí publicado y difundido por nosotros luego, se hizo uno sobre Huancasanco, ¿no? Por iniciativa de las organizaciones de Huancasancos, que, como señalado también, lo de Carola me ha hecho acordar, ¿no? La respuesta de Carola me ha hecho acordar porque ellos decían, hemos leído lo que la comisión ha producido, hemos leído el libro de Gustavo Gorriti, y esta historia no es como le están contando. Así que queremos contarla también. Entonces, claro, una vía era a través de talleres, la otra era, hagamos un concurso, y para que vean lo peligroso que era todavía, estoy hablando ya de la POSEDR, fue el único concurso que apoyamos en los cuales los testimonios eran anónimos, porque ellos nos pidieron que por razones de seguridad no querían que aparecieran sus nombres. Entonces, se hizo ese trabajo, luego también hicimos otro concurso más que eran sobre testimonios de dirigentes, básicamente mujeres en Ayacucho, también está, y claro, que son más testimonios de vida de ellas y el proceso que ellas han vivido dentro del proceso de violencia, ¿no? Y además, bueno, junto con los amigos con los que estamos ahora reunidos y con otras instituciones, hemos hecho muchas campañas, en fin, en varios momentos, con la CBR antes, después. Ahora, sí, lo último que quería decir es que me parece que para cualquier política nacional de memoria, sí tiene que estar muy claro, ¿no?, el encuadre del que estamos hablando y el proceso del que se quiere hablar. Si eso no está claro, después van a venir muchos malentendidos porque van a decir, pero no están incluyendo, no sé, las esterilizaciones forzadas que se dan en el mismo periodo. Ese es un tema de debate en este momento. Y se cuestiona por qué la comisión no los incluyó y hay posiciones para todos los gustos, pero se dio en el mismo periodo, ¿no? O podrían haber otras situaciones que se vivieron durante el conflicto armado interno y que no entran, pero que también eran vulneraciones de derechos. Entonces, para una política de este tipo, yo creo que una cosa fundamental es que esté bien claro de qué estamos hablando y cuáles son los límites de esa política, y que eso esté bien claro desde el nombre, ¿no? Porque si no, lo que puede pasar, porque la memoria, como lo ha dicho bien Charo, se convierte en un instrumento para luchar por la justicia, es que algún grupo diga, los están excluyendo. Y no hay nada peor que tener una política de este tipo donde de arranque te cuestionen que los estás excluyendo. Estas discusiones las hemos tenido 100 veces nosotros, los que estamos en esta reunión, desde hace 20 años más o menos, y uno de los problemas del Estado siempre es que no termina de fijar bien los marcos y después vienen los reclamos totalmente justos de la gente. Ahí me quedo. Sí, gracias por las intervenciones. A partir de esto último, además que se ha mencionado de los límites y de los alcances, pregunto también, y además también por esta redefinición de que en realidad no hay memoria, sino memorias, en plural, ¿a quién debería estar o quiénes deberían estar incluidos o hacia quiénes debería estar dirigida esta política o una política nacional de memorias? Además, sobre todo considerando que desde las regiones, en Ayacucho también, en Huánuco, donde hemos
hemos conversado, ¿no? Hay esta necesidad también de comenzar a escuchar o de continuar o escuchar cada vez más a quienes estuvieron en algún momento, porque los límites eh, son frágiles, digamos, del lado de los perpetradores, ¿no? Esta política o una política nacional de memoria tiene que incluir la visión de los vencidos, de los perpetradores o no, y en caso sí tenga que suceder, en qué medida, ¿no? Y hasta qué punto. A ver, esa es una cuestión bien complicada, se debate en todas partes y yo antes aludía a estos principios de la Comisión Interamericana porque creo que si no resuelven todos los temas, por lo menos plantean algunos elementos muy importantes para la discusión. Y, por ejemplo, si tuviéramos en cuenta solamente uno de los principios que tiene que ver con, ¿cómo era? La idoneidad de las personas a cargo de la política de memoria, ¿no? Lo que se definió en esos principios es que quienes estén a cargo de las instituciones públicas que formulan, implementan políticas de memoria, deben ser personas de probada trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos y los valores democráticos. Digamos, no es que todo aquel que quiere plantear algo en función, digamos, de cómo recrea o cómo significa o resignifica lo que aconteció, puede ser incluido, ¿no? Ese es un punto de vista, digo, todo muy discutible, pero hay un marco, y ese marco tiene que ser derechos humanos, tiene que ser democracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, o en esa perspectiva, la memoria de los perpetradores no tiene espacio, no tiene lugar. Ahora, ¿cómo conectamos? Y es un asunto que tiene que ver más con nuestro país, que no se da como discusión en otros países de América Latina. O sea, esta memoria, por ejemplo, que se trabaja desde un centro de historia del ejército, ¿no? Que han hecho su propio informe en honor a la verdad. ¿Cómo se utiliza o cómo se asume un documento de ese tipo? Otra vez, yo creo que ahí el marco es derechos humanos y valores democráticos. Que haya un documento de ese tipo es importante, es interesante, pero esa es una memoria desde un sector que se ha sentido cuestionado, que ha sido cuestionado, que ha sido interpelado y que elabora un informe, un documento para defenderse o para marcar una posición que puede tener elementos de verdad, pero otros que podrían, que son, por decirlo de algún modo, totalmente controvertidos. Entonces, digo, en nuestro país aún nos permitimos una discusión de ese tipo. Si uno plantea una discusión de esa naturaleza en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, no te la aceptan de entrada. Es inconcebible. Y claro, cuando se discutió todo ese tema de los principios a nivel de la Comisión Interamericana, justamente hubo una posición muy fuerte de evitar. Y claro, no se podía decir exactamente la memoria de los militares no, y se colocó algo como lo que ya no enuncié, ¿no? Eso me parece muy importante, y acá hay una cuestión que tiene que ver con lo central, sin duda, son las víctimas, deben ser las víctimas, ¿no? Eso tiene que estar absolutamente claro, pero diciéndolo así, no es excluyente. Sociedad civil, organismo de derechos humanos, por ejemplo. ¿No? Participación, claro que sí. Organizaciones democráticas, partidos que perdieron miles de, bueno, algunos cientos de dirigentes, ¿no? Las izquierdas, por ejemplo, Acción Popular, el mismo APRA. Entonces, ahí hay algunos temas, digamos, reitero, que sí nos permitimos nosotros, que nos parecen y desde el punto de vista son necesarios de abordar, que es necesario comprender, que
que no es lo mismo en otros países, pero por la naturaleza del conflicto en Perú sí hay que considerarlo, ¿no? Yo inicialmente eso, con cargo a tal vez dialogar con alguna otra cosa que mencionen mis colegas. De acuerdo. Gracias. ¿Alguien más? Yo concuerdo con lo que ha dicho Germán respecto al marco del respeto de los derechos humanos, los valores democráticos, ¿no? Y efectivamente, si bien su centro debe ser las víctimas de diverso tipo, de diversas, la diversidad de víctimas, y cuando digo diversidad de víctimas estoy hablando de la diversidad, no solamente de algunas, sino de todas, ¿no? Okay. Y ahí también estoy incluyendo, por ejemplo, los hijos de algunos líderes senderistas que terminan siendo estigmatizados por solamente tener el apellido tal o ser el hijo de tal, ¿no? Eso como primer punto. Pero si bien creo que esta política debe tener como centro las víctimas, creo que también debería tener en consideración diversos públicos a los que debiera dirigirse, ¿no? Un público que me parece clave, importante, es todo el público estudiantil, vinculado a las escuelas, pero también a las universidades e institutos, ¿no? Como parte de una sostenibilidad de lo que podría ser una víctima. Y actores a los que están vinculados a ellos, ¿no? Estoy hablando ahí de docentes, pedagogos, ¿no? Que pudieran aportar en el proceso de buscar reflexionar respecto a los temas, a los procesos que hemos vivido, para seguir construyendo derechos, ¿no? Para seguir construyendo derechos de todas las personas. Okay. Gracias, Rosario. Sí, efectivamente hay una distinción, ¿no? Una cosa es que, como bien ha mencionado Germán, este marco o los límites tengan que ser los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. No por ello se va a excluir a diferentes tipos de víctimas, como ha mencionado Rosario, ¿no? Y efectivamente hay algunas personas que no son consideradas víctimas por un sector muy importante de la, o sea, grande, digo, en la sociedad, cuando en realidad sí lo son a todas luces, ¿no? Y son personas que además no están siendo invisibilizadas, que no son reconocidas casi como ciudadanos tampoco, ¿no? Y creo que también es importante mencionarlo. Me parece que Javier quería mencionar algo, si no... Sí, bueno, como saben mis amigos, yo soy un poco ecléctico en esta materia, ¿no? Pero quiero empezar por algo que dijo Charo, creo, cuando ella dice, bueno, hay que poner énfasis en los más jóvenes, en los maestros que enseñan a los jóvenes. Pues claro, esto dentro de 30 años, no sé, los actores de la guerra van a estar todos muertos. Con justicia o con impunidad, pero van a estar todos muertos, como está pasando ya con la Segunda Guerra Mundial. Ya prácticamente quedan unos cuantos ancianos de 95 años y no queda más o menos, ¿no es cierto? O sea, ya en 10 años más no queda ninguno, o de la Guerra Civil Española. Sin embargo, miren el debate que hay en este momento en España, ¿no? Entonces, o si me voy a otro caso, miren el debate en Estados Unidos sobre la guerra de secesión, ¿no? Ya estoy yéndome más allá. Entonces, claro, si la política de memoria tiene como énfasis la reparación,
simbólica frente a las víctimas, de las víctimas, obviamente ese es el centro. Y entonces, insisto, ese es el encuadre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los perpetradores que también fueron víctimas? Porque los hay. Sí, también. Entonces, claro, vamos a excluir la memoria de casos además que han sido sentenciados por la Corte Interamericana también, ¿no? Claro. O sea, hay varios casos, no voy a entrar a detalle porque acá todos nos conocemos hace mucho tiempo. Entonces, por eso digo, ¿no? Los hechos están ahí. Los hechos ocurrieron y claro, hay hechos sobre los cuales hay gran debate. Hay otros donde el debate casi no se da ya. Como que se acepta, dice, sí, pues acá mataron a tales, acá desaparecieron tales, ¿no? El caso de Chile es bien interesante. Cuando uno va al Museo de la Memoria en Chile, uno llega y le muestran el golpe, ¿no es cierto? Todos creo que hemos ido al museo, no sé si tus amigos de Yepuca han podido ir, pero creo que nosotros tres hemos ido en algún momento varias veces. Nos muestran el golpe, pero nadie nos dice qué cosa pasó entre 1970 y 1973 en Chile. Porque de eso todavía los chilenos no se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, ya hasta la derecha te dice, sí, hubo una política de desaparición, pero yo estuve justo cuando se cumplieron ya no me acuerdo cuántos años del golpe, 40 quizás, y la discusión era muy fuerte sobre qué cosa había pasado antes del golpe. Entonces, y los temas vuelven a aparecer, ¿no? Entonces, creo que ahí, pero si el eje son las víctimas, ¿no? La vulneración de los derechos humanos de las víctimas, claro, uno en un proceso judicial, acá, por ley, están excluidos, ¿no es cierto? O sea, un senderista que fue víctima está excluido prácticamente si hay sentencia, pero en realidad en el Consejo de Reparaciones ni siquiera han podido entrar los que no tenían sentencia tampoco. ¿No? Y lo puedo dar fe de eso porque yo trabajé en el Consejo de Reparaciones con Pilar Paul. Entonces, siempre van a haber zonas grises, van a haber zonas de debate. Sí. Pero claro, lo importante es que haya cosas que no pueden estar en discusión. Porque ¿cómo una política de memoria contribuye a reafirmar los valores democráticos, señalando el pleno ejercicio de los derechos, señalando cosas que son indiscutibles, que ya nadie debería estar discutiendo? Acá todavía tenemos muchos negacionistas, ¿no? Y hay otras que están en debate y que hay que dejar, que hay que dar el debate. O sea, que se tiene que debatir y se tiene que revisar y seguiremos debatiendo hasta que podamos, ¿no es cierto? O sea, yo creo que hay que... No se puede... Miren, este es un tema en el que uno no puede ser... El blanco y negro no existe en los conflictos armados internos. No existe, ¿no? Yo creo que ya hemos aprendido y creo que una serie de memorias que van emergiendo del conflicto lo muestran. Entonces, creo que eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y aparecerán nuevos documentos y confirmarán lo que nosotros denunciábamos o no lo confirmarán, sabe Dios, ¿no? Pero eso, uno tiene que tomar en cuenta que eso, que siempre va a ser un espacio de pugna. Siempre va a ser un espacio de pugna, ¿no? Porque van a haber cosas sobre las que seguramente nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero lo que tiene que buscar una política de memoria es que en este país no puede volver a haber un desaparecido. No se puede violar a una mujer que está presa y enmarrocada. Y eso es lo que tenemos que aprender, digamos. Yo creo que ahí tenemos que apuntar con una política, ¿no? Que no se puede torturar a la gente, ¿no? Porque piensa diferente a ti. O sea, me parece que ahí es donde a veces, a veces nos hemos quedado en la reconstrucción de los hechos o de las memorias, de cómo se recuerda, y no hemos logrado que eso lleve a que la gente diga, nadie le puede pegar ¿no? Un policía no le puede disparar a alguien porque le da la gana. No solo porque le da honores, sino porque le da la gana. Que eso fue lo que se vio en el Perú. Eso ha cambiado un poco,
recientemente cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan que le pegaron una cachetada a un chico? Sí. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, es una señal de que hemos avanzado. Ahí se está activando la memoria de muchos de nosotros que hemos visto eso, que lo hemos vivido, pero hay una nueva generación que no vivió el conflicto. Entonces hay que contarle la historia para que justamente esas cosas no vuelvan a pasar. Ese es para mí el objetivo central, digamos, ¿no? Que ahí sí creo que coincidimos todos más allá de las diferencias que podemos tener en enfoques, en el encuadre, ¿no? O sea, tú haces memoria para que las cosas no vuelvan a repetirse, además de homenajear y de reparar a las víctimas. Va a haber un día que tampoco van a haber víctimas vivas ya, Sí, ¿no? efectivamente. Bueno, eso. Sí, creo que ese es el punto de partida, ¿no? Eso te va como abriendo diferentes ramas, porque incluso cuando también hablábamos y con las propias víctimas, ¿no? Preguntábamos hacia quiénes debería estar dirigida una política de memoria, ¿no? Claro, no solamente está dirigida hacia ellos y ellas en tanto un reconocimiento de lo que han pasado, además, sino de un reconocimiento de ellas en su calidad de ciudadanos y ciudadanas, sino que también, obviamente, decían, pero eso también tiene que estar dirigido hacia la sociedad en su conjunto, ¿no? Que obviamente tiene objetivos diferentes, pues no para ellas y para ellos tiene que ver con una dignificación y para la sociedad en general es para que no se vuelva a repetir, ¿no? Bueno, y en Chile también lo hemos podido observar ahora, ¿no? También que que la policía, bueno, a tantos años de haber como finalizado el gobierno de Pinochet, todavía sigue cayendo en viejos hábitos, ¿no? En realidad que nunca desaparecieron, por lo visto, ¿no? Entonces, todo hace ver que de repente que el trabajo que se hizo allá no fue suficiente porque no se garantizó que los hechos que ocurrieron en el pasado no se vuelvan a repetir y se están repitiendo, ¿no? Nuevamente. Quiero también consultar, bueno, ya existe una política de reparaciones, un plan de hace buen tiempo, que cada vez van como diseñando cada vez lineamientos y protocolos específicos, ¿no? También existe un programa de reparaciones simbólicas con sus propios lineamientos y usualmente dentro de este programa calzan todas las iniciativas de memoria que emprende el Estado. Entonces, ¿de qué manera o no, quizás, tendría que, o se vincula, o se tendría que vincular una política nacional de memoria con otra política de reparaciones, ¿no? ¿Tendrían alguna vinculación o no? Se duplican los objetivos? ¿Una estaría subsumida dentro de otra o no? No, a mí me parece que son cosas diferentes, ¿no? Eh, el tema de las reparaciones en realidad tampoco es un tema que haya sido totalmente resuelto, ¿no? O sea, no significa que la existencia de un plan integral de reparaciones implique que ya está resuelto el problema. Hay nudos bien gordos ahí y complicados, diría, ¿no? Por ejemplo, creo que lo mencionó, no sé si Javier o Charito, a los familiares de los senderistas desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Ellos no están considerados dentro del plan de reparaciones, ¿no? Entonces son ahí un montón de gente que está en realidad fuera de todo, ¿no? Entonces, Claro. es un poco complicado. Ahora, lo otro es el tema de las reparaciones, colectivas, ¿no? A las comunidades, tampoco es, digamos, una reparación en sí, ¿no? Nosotros, como en Comiced, hemos criticado mucho este proceso, ¿no? En tanto, digamos, se convirtió en un asunto más bien de pequeños proyectos de desarrollo para las comunidades, pero que no necesariamente
resarcían los daños ocasionados por la violencia, que es la naturaleza de estas reparaciones, ¿no? Entonces, como que hay ciertas cosas que se van desdibujando, pues, desde el Estado, lamentablemente, ¿no? Sí, Yo creo que efectivamente. Sí, una política de memoria, regreso al sentido del que también está hablando Javier, de una política de memoria, ¿para qué, no? Para buscar justicia, para reconocer, para dignificar, para reconstruirse, para construir derechos, en resumen, todo tipo de derechos. Y digo esto porque yo siento que la política, una política de memoria se complementa con otras políticas nacionales, con la de reparaciones, por ejemplo, con la búsqueda de justicia, con la búsqueda de la verdad de los desaparecidos, pero encuadrar la política de memoria solo en las reparaciones simbólicas, creo que es una limitante, porque la política de memoria, si bien busca dignificar, busca reconocer, busca más allá, busca reconstruir la ciudadanía, ¿no? El derecho de ser humano como tal, igual el del campo, el de la Amazonía, el de la ciudad, el de los derechos de cada uno y la amplitud de derechos, ¿no? sí, de acuerdo. Entonces, obviamente su marco es más amplio, ¿no? Ahí Javier, yo sí. quería agregar algo, o sea, que tiene que ver con lo que dije antes. Quieres que esto se recuerde por las futuras generaciones para que esto no vuelva a ocurrir. Y es el ejemplo de Chile, además, que es muy bueno, muy buen ejemplo, ¿no? Entonces, yo no puedo pensar, obviamente, que las víctimas están en el centro, pero la reparación, o sea, tú reparas simbólicamente una víctima, cosa que siempre... Yo fui uno de los encargados de la propuesta de reparación simbólica en la Comisión de la Verdad, con Jorge Bruce. Fui consultor de la comisión. Y entonces, claro, y eso fue una discusión enorme, igual que la de colectivas que ha señalado Carola muy bien, que fue una discusión muy complicada y no resuelta, lamentablemente, o mal resuelta. Pero ahí lo que a mí me parece importante es que la reparación simbólica se da y es algo así como debería ser como es como cuando haces como que restituyes el contrato, vamos a decirlo así. Renuevas el pacto. Pero tú no puedes estar cada 6 meses renovando el pacto, ¿no? Porque entonces quiere decir que algo está mal. Y miren, un ejemplo de que la política va mal, pues ha sido lo que ha pasado con Loyada, ¿no? Por suerte, y todavía está en discusión, se ha retrocedido, han tenido que retroceder. ¿Qué quiere decir? Que ya no le pueden pasar la planadora ANFACEP como siempre quisieron pasársela, ¿no? O sea, el gobierno regional incluso sale, ¿no? O sea, y cuando pasó lo del Museo de ANFACEP, también salió todo el mundo a defender. A diferencia de otras épocas, Carola se debe acordar muy bien porque ella acompañó mucho a ANFACEP en las peores épocas, como era, ¿no es cierto? No tenían ningún apoyo. Nada. Ningún apoyo. Les tiraban la puerta en la cara y las señoras seguían ahí, ¿no? Entonces, tú dices, se han hecho tantos gestos de reparación y vienen y dicen, vamos a construir el aeropuerto encima de Loyada, ¿no? Es una burla, pues, ¿no? O sea, disculpen que lo Y diga. un aeropuerto todavía, con la Claro, bulla. o sea, le vas a pasar, igual, le vas a hacer lo mismo que hicieron los militares con todos los lugares que fueron base. Vas a poner encima cemento. Ya sabemos por qué, pues, ¿no? Sí. Entonces, están repitiendo lo mismo. Tú dices, el Estado no ha cambiado. Han tenido que retroceder por la presión. Pero nosotros 4 que estamos, y ustedes supongo que también sabemos que si no estamos todos los días atrás, cualquier día aparecen y le ponen el cemento encima, ¿no es cierto? Cualquier noche vienen y hacen lo que, ¿no? Entonces, son 2 planos distintos. Lo de la reparación yo creo que es parte, pero la política de memoria es mucho más. Claro,
Claro. ¿no? Yo creo que eso tiene que estar bien claro, porque si no, te quedas en el homenaje, les hacemos el monumento y listo, chao, ¿no? Pero, Yo creo que es lo que hay que diferenciar. sí, de acuerdo. Y una cosita que me gustaría Carola, sí. señalar es que estamos hablando, digamos, de una manera amplia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una política de memoria, porque estamos pensando en el país, ¿no es cierto? Estamos pensando en que ciertas cosas que ocurrieron no deben volver a ocurrir, ¿no es cierto? Y estamos hablando en la lógica de la CBR en que diseñó un conjunto de recomendaciones que iban hacia las medidas de no repetición, ¿no? Que es en realidad algo en lo que no se ha trabajado mucho, ¿no? De lo poco que se ha avanzado, digamos, después de la CBR, ¿no? Sí, efectivamente. Trasciende, ¿no? El tema de las reparaciones o de los actos, de las acciones en realidad que toman parte al menos en el componente o en el programa de reparaciones simbólicas que tiene la semana. Quizás ya no quede tanto tiempo para hablar sobre los lineamientos que ha ido construyendo ya la propia semana y si es un buen punto de partida o no. Pero quizás se puede discutir o podemos discutir cuáles son los elementos clave, ¿no? Que no podrían faltar en este plan, ¿no? Evidentemente, por un lado hay una discusión del objetivo, por otro lado también está esta discusión de hacia quiénes debemos llegar a partir de ese objetivo, ¿no? Pero digamos, si queremos bajar un poco más, qué ejes o qué aspectos centrales no pueden dejar de estar en una política nacional de memoria? ¿Cómo se puede ir orientando esa política? ¿Es a través de los ejes de la justicia transicional, de la justicia, verdad, reparación, memoria, o garantías de no repetición? ¿O cómo orientar una política nacional? Yo lo que quería decir, bueno, antes, Sí. y se vincula mucho con lo que planteas ahora, y voy a mencionar otra vez, disculpen que me reitere, pero creo que, bueno, también porque fui parte de una comisión que desde la RELAC, la red de sitios de memoria de América Latina y el Caribe, Sí. tuve participación activa, pero estos los principios de la Comisión Interamericana son muy importantes porque, por ejemplo, se plantea incluso como principio que la memoria debe ser abordada integralmente. Yo creo que resume bien estas preocupaciones que estamos mencionando, estas inquietudes que mencionamos, ¿no? ¿Qué significa eso? Es entenderlo como la obligación que tiene el Estado de adoptar políticas públicas de memoria conectadas con justicia, con rendición de cuentas, con búsqueda de la verdad, con reparaciones y con garantías de no repetición. Todo lo que llamamos justicia transicional, ¿no? Tiene que ver con eso. Y tiene que ver con que el Estado asume como deber desarrollar políticas de memoria que tomen como asunto principal, digamos, las violaciones de derechos humanos sucedidas en el pasado, pero también conectando con el presente. Entonces, yo creo que, digamos, eso debería estar muy presente. Además, estos principios, para la elaboración de esto han participado organizaciones de víctimas de todas las Américas, sitios, organizaciones de derechos humanos. Hay ahí una buena base para plantearla y para, yo creo, considerarla también, ¿no? Me parece entonces, bueno, quería señalar un asunto aparte que tiene que ver con este sentido de hacer memoria también,
Y Javier mencionaba, va a llegar un momento que no tenemos ya, los perpetradores no van a estar las víctimas, pero van a estar aquellos y aquellas, ¿no?, que van a seguir reivindicando a esos perpetradores, ¿no? Los hay, o sea, la Alemania nazi sigue teniendo gente que reivindica a esos perpetradores, a esos crímenes. Por eso es tan importante la memoria, por eso es tan importante abordarla integralmente y abordarla con mucha, mucha seriedad. Y por eso es muy importante, por respeto, especialmente, tener presente lo que dicen las víctimas ahora. Y esa batalla es por la memoria las tenemos todo el tiempo y tomarla muy en serio. Ahora sabemos que yo los he visto por lo menos en 3 o 4 de las últimas audiencias, 4 años seguidos de la Comisión Interamericana. Sendero Luminoso siempre está presente. Siempre está presente y siempre están colocando su versión de los hechos. Y parte de su discurso es esa memoria que nos trae el informe final de la Comisión de la Verdad. Es una memoria oficial, es una memoria estatal, una memoria sesgada. Eso es lo que dicen ellos en todos los foros internacionales. Y, por ejemplo, en ese debate hay que estar. Acá no se les permite hablar. Pero, por ejemplo, hay situaciones en las que sí tendrían y deberían ser escuchados, ¿no? Ahora, eso es muy complicado plantearlo, pero en verdad, si pensamos en un abordaje integral de la memoria, si pensamos en la centralidad de las víctimas, tendríamos que asumirlo también eso con mucha, mucha responsabilidad. Hay un elemento que yo quería agregar sobre el tema de la política nacional, ¿no? Y es, tú lo dijiste al comienzo, hablaste de Huánuco, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con la gente de Huánuco, te dicen que, no, cuando tú le dices la violencia empezó en 1980, te miran con mala cara para comenzar. Y te dicen, no, acá empezó con Verde Mar 2, con la operación contra las drogas que hizo Morales Bermúdez 78, 79. Nos los han dicho a todos los que vamos nos dicen lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, y ese es un proceso además, porque ellos identifican que el conflicto armado interno tiene que ver con el rol del ejército, ¿no? La participación del ejército. Entonces, claro, si no hay una mirada regional del conflicto, lo que vas a lograr es que te digan, como también nos decían en una época nosotros, ustedes tienen una visión ayacuchana del conflicto, o limeña del conflicto, o surandina del conflicto, pero ustedes no entienden nada de lo que pasa acá, poco de lo que pasó acá, ¿no? Entonces, eso es clave en el Perú tú no puedes hacer políticas, las políticas nacionales tienen que tener una base regional y un asentamiento regional muy fuerte, porque si no, no hay forma, lamentablemente, pues nuestra historia ha sido así, pues, ¿no? Nuestra historia ha sido así, ha sido un territorio muy fragmentado siempre, entonces, eso me parece clave. Un segundo punto, yo creo, y esa es una batalla, pero que no se la desea a nadie, pero hay que darla, es el campo de la educación pública y la educación en general. O sea, si en la escuela no se trabajan estos contenidos, y miren todas las peleas que han habido en los últimos años sobre eso, no vamos a avanzar, ¿no? Ese es el segundo gran espacio que hay que incorporar, ¿no? Y hay un tema que tiene que ver también con memoria que es muy importante, que es el rol de los museos. Ya, el LUM hay toda una discusión, pero digamos que el LUM es parte del Sistema Nacional de Museos, nos guste o no nos guste. Y va a haber un museo nacional en Pachacamac, donde, como es lógico por nuestra historia, el 90% va a ser pues, nuestra riqueza arqueológica, perfecto, porque se lo merece. Pero va a haber una sala sobre el conflicto armado interno, no sé, porque no hay ni guión en ese museo hasta ahora, hay un edificio nomás. Pero tendría que haber, pues, si es el Museo Nacional. Eso es lo que tenemos, o el Museo de Pueblo Libre de la República, hay un par de fotos ahí y se acabó.
¿no? Sobre los años 80, ¿no? Entonces, el otro peligro es que se diga, no, todo esto se encarga el LUM, los lugares de memoria, ¿no? Y entonces se le aísla. Yo creo que ese es el otro riesgo, ¿no? Se tiene que tener una política que sea nacional y que vaya entrando a todos los campos del Estado y de la cosa pública. Y ahí, fundamental, me acuerdo ahora que lo dijo Germán, creo, o Charo, no me acuerdo, las Fuerzas Armadas y Policiales. Ellos son un destinatario de esta política. Vamos a decir un beneficiario, si quieres. O sea, ellos tienen que cambiar su manera de pensar. Han cambiado en algunas cosas, en otras no. Ellos tienen que también ser parte de ese proceso. Si no, pues le seguirán tirando cachetadas a la gente cuando la encuentran por ahí, ¿no? Sí, Eso. sí. Y además en Huánuco no solo es que, bueno, como ha dicho, que la violencia empieza antes, sino que también termina después, o incluso ni siquiera ha terminado, ¿no? Porque incluso, como dicen, no, esto recién ha comenzado a cambiar cuando se captura Artemio, ¿no? Y eso, en el 2012, y eso, ¿no? Porque obviamente que la violencia todavía continúa de otra manera, de manera mucho más compleja, ¿no? Quiero también retomar este aspecto que es central en realidad, al menos en nuestro país, bueno, quizás también en muchos otros, que es la creación, la implementación, el funcionamiento de espacios de memoria y sobre su utilidad, ¿no? Hay más de 100 espacios de memoria o sitios de memoria en el país. Lamentablemente no se tiene un registro tan oficial de los sitios de memoria y algunos todavía ni siquiera sabemos cuáles son su estado, ¿no? Algunos se crean y luego desaparecen o se transforman en otra cosa. ¿Y cuál debería ser la función de los sitios de memoria? Bueno, el caso de LUM, por ejemplo, podría entenderse como el espacio nacional de memoria, ahora está adscrita al Ministerio de Cultura, ¿no? Y forma parte de la red de museos, ¿no? Es eso en lo que debería, el carácter o la naturaleza de un espacio de memoria, ser principalmente un museo, o en realidad se trata de otra cosa, Yo o quiero de más decir cosas. algo Ujú. sobre eso. Yo, todos hemos pasado por diversas formas de entender los sitios de memoria, ¿no? En un momento como sitios para recordar, para dignificar, pero y casi muchas veces como centrándonos en el periodo de violencia política, pero poco a poco fuimos entendiendo que tenían un rol más importante, más allá del recordar y de dignificar. Y a partir de la dignificación llegamos a esta idea de los sitios de memoria. Para mí, ahora son sitios para construir derechos, para recordar y construir derechos en torno al recordar lo que ha ocurrido y construir derechos en el presente, con un vínculo claro, directo, sobre que las causas de estas violencias, los diferentes tipos de violencias, entre ellos la violencia estructural, que terminan haciendo vulnerables a una gran cantidad de personas, así como en épocas anteriores, ¿no? Yo soy voluntaria en El Ojo que Llora y a partir de eso también formamos parte de la RESLAC. Claro. Y en este espacio nos ha tocado ver cómo los sitios de memoria, principalmente los chilenos, han cambiado sustantivamente su rol en los últimos años. O sea, yo cada vez me he quedado más sorprendida de ver cómo, por ejemplo, el sitio de memoria de José Domingo Cañas, durante meses se convirtió en el espacio para curar a los heridos de las movilizaciones, para proteger y curar ahí a los heridos.
para hacer ollas comunes. O sea, esos sitios de memoria de Chile a mí me han abierto los ojos para otro tipo de funciones. Y para mí la función central es para construir derechos en el presente y principalmente dirigidos a como un público objetivo prioritario, para mí son las nuevas generaciones. De acuerdo. ¿Alguien más sobre este punto en particular, el funcionamiento y además también cómo garantizar la sostenibilidad, ¿no? de los espacios de memoria en el futuro? Y obviamente otro tema ya mucho más a fondo es el grado de apropiación que hay de los espacios de memoria por parte de la ciudadanía, ¿no? Nos vas a decir a nosotros en el ojo que llora Javier Germán sobre sostenibilidad económica. Claro. No somos Sí. expertos en ese tema, Eduardo. Yo ya no estoy hace varios años, pero hemos sostenido ese parque, ese lugar. Y nadie nos va a dar las gracias ni queremos que nos den las gracias. ¿Por qué? Porque es un compromiso ciudadano, Claro. individual e institucional en algunos casos, pero es un compromiso. Entonces tú aportas y punto, ¿no? Y creo que el ojo que llora, creo que terminó ganando. O sea, ojalá hubiese sido un lugar que el Estado hubiese administrado adecuadamente, pero creo que nos llevó a apropiarnos del lugar. La experiencia, Charo debería algún día escribir un libro sobre esa experiencia, porque ese lugar se ha ido convirtiendo en un espacio que al comienzo no se pensó en lo que terminó siendo. Y ha sido muy valioso lo que se ha hecho. O sea, ha sido muy valioso, no es por tirarle flores a Charo, pero es y lo que ha hecho ella, además, ya personalmente. Ahora, tú tienes, vamos a decir, lugares construidos especialmente para la conmemoración, el recuerdo. Y hay de dos tipos, es decir, hay lo que puede ser pues un monumento, y hay pues lo que puede ser, vamos a llamarlo, un museo, o podría ser un centro cultural si quieren, para poder darle un nombre, ¿no? Entonces, son de naturaleza distinta, ¿no? Algunos han funcionado y otros no. Hay algunos monumentos que se hicieron que ya se han deteriorado completamente y ya desaparecieron también. Ahí conversen con Ricardo Caro, que le siguió la pista a varios de esos espacios, ¿no? Y hay otros que no sé si seguirán en pie. Pero y eso tiene que ver con que los monumentos en el Perú se construyen, en fin, no tienen mucha importancia para la gente en realidad, muchos de ellos. Esta ciudad está llena de monumentos, nadie sabe ni quién está ahí parado o colocado, ¿no?, en el pedestal. Pero claro, lugares como el LUM, el Museo de la Memoria de Anfasep, que es extraordinario, ¿no? Hay otros como la Casa de la Memoria en Huancavelica, que ha habido un retroceso en lo que se trabajó, el Museo de Huancayo, ¿no? Cada uno te cuenta una historia distinta, ¿no? En el encuadre más o menos en el que estamos nosotros, pero te cuentan, no nos cuentan la misma historia. Esa es parte de la riqueza y de la diversidad regional, además, e interpretativa que hay, ¿no? Pero creo que tienen un valor que existan estos espacios que tienen, vamos a decir, un componente museográfico. Creo que son muy importantes. Son más importantes que los monumentos, además. Exacto. Son más importantes, porque tienen un rol pedagógico, tienen que tener un rol pedagógico. Bueno, los museos siempre se han hecho para que vayan los chicos, los turistas y los chicos. O sea, ¿quién más va a los museos? Y adquiere la naturaleza del centro cultural, entonces la película, el teatro, el concierto. Eso es muy bueno. Y yo me acuerdo todas las discusiones que tuvimos, también los que estamos acá, sobre el LUM, sobre cómo voy a hacer el guión, esto, lo otro, y al final un poco el acuerdo era, miren, que lo inauguren, ya que está construido, que salga, y después seguiremos discutiendo, pero aprovechemos el espacio, y creo que lo hemos aprovechado todo lo que hemos podido, y las víctimas también creo que lo han aprovechado. Ha sido muy importante. Al comienzo sentían que no podían ni entrar, ¿no?
no se sentían acogidos, ¿sí? Poco a poco han ido ganando ese espacio. Eso es importante. Sí. Eso creo que hay que insistir en esa importancia, en la importancia de estos espacios. Pero creo que para terminar, la pregunta sobre el UMI, si debe estar ahí o debe estar en otro lado, mira, si puede estar ahí y funcionar, ya es bastante. Sabemos lo que ha costado llevarlo de aquí a allá y volver a llevarlo de aquí a allá, ¿no? Porque depende mucho de quién esté en el puesto. Miren lo que ha pasado con los anteriores directores del LUM, con los anteriores ministros, gente que se creía que nunca iba a cometer una barbaridad como la que hizo el Solar, la cometió. O sea, en el Estado peruano lamentablemente uno depende mucho de personas, ¿no? De situaciones. Entonces, si está funcionando, por ejemplo, si tú me preguntas, si el LUM no está funcionando mal, está dentro de ciertos parámetros que consideramos que están cerca a lo que quisiéramos, si las víctimas se han sentido acogidas, si han sido homenajeadas más de una oportunidad en el LUM, con una gestión que está dentro de cultura, ¿para qué lo vamos a mover? Es bien pragmático, mi lógica es bien pragmática, ¿no? Y creo que frente al Estado peruano uno tiene que pensar así. Porque a veces hacemos el gran cambio, cambian el ministro y se acabó. Se acabó y te tiraron la... ¿no? Ahora sí me callo, ya no voy a hablar más. Gracias. No, gracias a usted. Yo creo que respecto Sí. al funcionamiento de los sitios, para asegurar el funcionamiento de los sitios de memoria, podríamos tomar como referencia la política de memoria de Argentina, en donde el gobierno se comprometía con el pago, algunos pagos básicos de los sitios de memoria. Por supuesto que eso no está exento de que con un cambio de gobierno por supuesto, no te cierren el sitio de memoria, pero te quitan todo el personal, ¿no es cierto? Entonces tienes a alguien que lo limpie y pero nadie que lo pueda gestionar, ¿no? Sin embargo, sí yo creo que el Estado debería tener un rol de asegurar un funcionamiento básico elemental. Y sí deberíamos, quienes gestionan los sitios de memoria, deberíamos hacer un esfuerzo de esto que ha mencionado Javier, de la apropiación de la sociedad de esos sitios de memoria, que puedan defenderlos, que puedan protegerlos, y ser un espacio abierto donde se puedan albergar diversas iniciativas de memoria, ¿no? Pero la base fundamental de ese funcionamiento debería ser cubierto por el Estado. El resto podría gestionarse por iniciativa de cada sitio y asegurar que hay el personal clave, las actividades, dependiendo de cada sitio, pero sí una base fundamental, me parece que eso podría ser como una obligación del Estado, de un compromiso del Estado respecto a la necesidad de considerar los espacios de defensa de los derechos humanos, ¿no? A mí me gustaría señalar algo. He visto de cerca la experiencia en Colombia, particularmente en Medellín, y allí, por ejemplo, los espacios de memoria reciben, ¿no? Dinero del Estado, ¿no? Los municipios esencialmente, ¿no? Y tienen una administración conjunta, ¿no? Donde la sociedad civil tiene un papel, ¿no? Y los artistas también, ¿no? En Alemania es el Estado el que financia completamente todo, y es la sociedad civil, ¿no? Los grupos organizados, familiares de víctimas, etcétera, quienes administran estos lugares, ¿no? Para mí creo que la experiencia digamos, son dos cosas más o menos diferentes, ¿no? Yo no sé cómo sería aquí en el Perú. Ya hemos visto, de hecho, Charito ha hablado de la experiencia del ojo que llora, que en la práctica ha sido una lucha permanente, ¿no?
y de ir buscando nuestras cuotitas, ¿no? La celebración anual, ¿no? Etcétera. O sea, en verdad, si se puede decir que ese espacio de verdad nos ha costado mucho a todos, ¿no? O sea, eso. Y es cierto que también muchos espacios, digamos, se construyeron hace muchos años y digamos, la falta de iniciativas, la falta de actividades, ¿no? Conexas a esto, pues ha hecho que muchos de estos ya no existan, ¿no? Como lo de Huancavelica, que es una gran pena, como lo de Huancayo, que estuvieron a punto de convertirlo, creo, en una oficina, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de pensar en realidad una política de memoria tiene que ver con el desarrollo de espacios que sean dinámicos, ¿no? Dinámicos y que de hecho tengan el soporte del Estado que permita pues que allí florezcan todas las memorias, ¿no? Es más o menos el camino. Pero también en una consulta directa y sobre cómo quieren las comunidades sus sitios de memoria, cómo quieren que sean. También, claro. Yo hace unos años, un par de años quizás, nos fuimos con las autoridades de Cuyuchaca, nos fuimos porque ellos querían hacer un sitio de memoria y nos fuimos juntos a conocer el sitio de Uchurajay. Y ellos tenían inaugurado el museo, el sitio de memoria, que es un sitio ecológico, construido para la semana. Para mí, lindo, lindo con los materiales de la zona. Y para un lado está el sitio de memoria de Uchurajay. Y cuando fuimos a lo de Uchurajay con sus tumbas, su camino, con cemento y todo, sí, bien, pero a mí me gustaba más el otro, a mí. Pero cuando conversamos con los comuneros y las autoridades de Cuyuchaca, a ellos les gustaba más el de Uchurajay, porque tenían elementos de modernidad en su idea de lo que es modernidad, ¿no? En Yinki, por ejemplo, en El Ojo que Llora de Yinki, a mí me parecía espectacular con su bandera peruana al costado de la réplica del Ojo que Llora, en un palo de maguey y la bandera encima. Me parecía hermosísimo. Pero ellos ganaron un proyecto del presupuesto participativo y con las autoridades diseñaron cómo querían su sitio, su plaza, cómo querían hacerlo. Y por supuesto que le pusieron cemento, le pusieron bancas, le pusieron veredas, lo transformaron totalmente. Y claro, para mí, más bonito era lo otro, pero para ellos ese era el sitio, y es la envidia de las otras comunidades, porque además tiene un espacio donde lo usan para reuniones y actividades comunales. Eso me pareció bacán, o sea, dentro del espacio que hay, un espacio para la vida cotidiana normal, y todos los años habilitan ahí una feria agropecuaria, donde hacen concursos de ganado, concursos de venta de productos agrícolas, cosa que parecía bastante extraña, ¿no? ¿Qué tienen que ver los cuyes, las vacas con la memoria? Pero es parte de este sentido de que un sitio de memoria responda también a lo que tú entiendes como es la estética que tú quieres, el sentido que tú quieres y también su utilidad, ¿no? Su utilidad como resolviéndote un espacio de
no solamente de recuerdo del pasado, sino Sí. de construcción de lo que te falta y de lo que tú Sí. sientes como importante para tu propio desarrollo. Claro, de la propia vida cotidiana, ¿no? Sí, hay un desencuentro o desencuentros a veces entre lo que se puede imaginar que un espacio de memoria debe representar y lo que para las propias víctimas, sobre todo cuando son de regiones o de zonas rurales que han vivido en carne propia, eh, no solo la violencia durante el conflicto, sino otros tipos de violencia antes, ahora también para ellos. Y es importante, creo, tomar esto para en cuenta. No quisiera extenderme más, creo que se han discutido aspectos bastante importantes, claves, que anteceden a lo específico, ¿no? Creo que son aspectos muy importantes porque son el punto de inicio de cualquier tipo de política y de manera particular de una política de memoria, ¿no? Que es el objetivo, hacia quién debe estar dirigida, ¿no? De cerrar algunos temas, ¿no? Los alcances, si estamos hablando de memoria o de memorias, ¿no? Y son aspectos que por supuesto se tienen que tomar en cuenta, y creo que en ese sentido que ha sido un diálogo muy fructífero. No sé si es que se quiera mencionar algo más sobre eso que se tenga que tomar en consideración. Solo algo que recordé ahora que Carol habló de una experiencia en Medellín, de la Casa de Medellín, Casa de la Memoria de Medellín, en Bogotá, ¿no? En Bogotá tenemos el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y creo que es muy importante mirar esos casos porque, digamos, eso nos puede pasar. En principio, el Estado tiene la obligación de financiar los sitios de memoria. Puede haber sitios, digamos, por iniciativa de organizaciones, de sociedad civil, de particulares, bien, pero el Estado tiene la obligación de financiar. Debe tener una política con presupuesto para financiar sitios de memoria. Pero además, debe asegurar que estos funcionen bajo principios, digamos, y políticas que sean absolutamente democráticas, acorde con los derechos humanos. Lo que ha sucedido con el Centro Nacional es que tenemos, o hay un director que es un negacionista. Tienes a Darío Acevedo como director diciendo, acá no hubo conflicto armado interno. Eso es una barbaridad y sin embargo eso sucede cuando no hay políticas. Por eso es muy importante lo que se está haciendo y seguramente va a costar mucho lograr políticas claras, porque eso que mencionaba antes como principio, la idoneidad, es clave. Un negacionista no puede ser director de un sitio de memoria, o sea, no tiene sentido, y sin embargo existe en este momento. Por eso hay que dar el debate, pero finalmente hay que decidir por aquello que se ajuste a estándares, digamos, de derechos humanos, estándares democráticos. Y sí, yo creo que nada está garantizado, pero hay que pelear en cada momento de la batalla y hay que procurar que ahora lo que se establezca sea aquello que asegure el derecho de las víctimas, particularmente el derecho de la sociedad en general a vivir en paz, en democracia, donde se respetan los derechos humanos, sea algo que se atienda, que se observe, que no se discuta, ¿no? Eso era lo que yo quería decir finalmente. Gracias. Sí, de acuerdo. Evidentemente que hay otras experiencias bueno, hay varios países en el Cono Sur, bueno, en Brasil también, en Colombia, pero además el caso colombiano es ilustrativo, ¿no? Porque tiene como procesos muy, muy similares al que hemos vivido nosotros también. Y definitivamente es una referencia importante, a pesar de que ellos también consideran a Perú como una referencia para ellos, ¿no? Entonces eso es una retroalimentación mutua. Sí, en realidad es así. A mí me gustaría señalar algo a partir de algo que dijo no sé si Charito o Germán, no recuerdo. Era sobre el tema, Javier, perdón, sobre el tema, digamos, de los enfoques, ¿no? Él hablaba de un enfoque regional, ¿no es cierto?
estaba claro también el enfoque de derechos humanos, ¿no es cierto? Pero también tomar en cuenta el enfoque de género, ¿no es cierto? El enfoque intercultural, que es bien Sí. importante, ¿no? Porque se suele, cuando se habla de políticas nacionales, se suele hablar, digamos, desde Lima, pensar desde Lima, ¿no es cierto? Y hablar desde Lima. Entonces, y sin necesariamente tomar en cuenta la cultura y el idioma de los pueblos que sufrieron la violencia, ¿no? Entonces, si se piensa trabajar, digamos, por ejemplo, materiales masivos para, sobre estos temas, tendrían que pensar necesariamente en, en materiales que respondan a esas culturas, ¿no? O sea, digamos, en donde está, por ejemplo, están los quechuas, seguramente tendrían que traducir en quechua, ¿no es cierto? Y de preferencia, oralmente, etcétera, ¿no? O sea, tomar en cuenta todas esas cosas. Y bueno, creo que todos estamos claros en que el objetivo de la política de memoria tiene que ver, ¿no es cierto?, con generar una cultura de respeto a los derechos humanos, ¿no? Esencialmente. Y también, ¿por qué no?, contribuir al desarrollo o a la construcción de una memoria colectiva nacional de lo que ocurrió en el país en el periodo del 80 al 2000, ¿no? Eso. Yo una cosita vinculada a lo que acaba de decir Carola, respecto al uso de los idiomas. Nosotros habíamos propuesto en este espacio de discusión sobre las directrices que proponía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre memoria, nosotros hablábamos de accesibilidad, pero accesibilidad pensando en el sentido de accesibilidad vinculada a las personas con discapacidades, con diversas discapacidades. Pero fue genial cuando los compañeros de otros sitios de memoria hablaron de una accesibilidad mucho más amplia, que es una accesibilidad idiomática, una accesibilidad del nivel de los contenidos dirigidos a diversos públicos y una accesibilidad vinculada también a las diferentes discapacidades, ¿no? Entonces, creo que el término de todos los puntos específicos de accesibilidad también estén establecidos en estas directrices de la Comisión Interamericana que deberíamos revisar y considerar, ¿no? Porque es más allá de lo que comúnmente hablamos de accesibilidad, pensándolo en algún tipo particular o al idioma solamente, ¿no? Sino otro tipo de accesibilidades respecto al contenido, a las edades, ¿no? Y también al nivel cultural de las personas para poder entender lo que se presenta en estos sitios de memoria.